Buenos días y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo estudio de la verdad de la Biblia. Seguimos con el estudio de Romanos. Estamos ya en el episodio 36. Si Dios quiere, terminaremos la semana que viene, dependiendo de cómo se nos dé el capítulo 16. Y bueno, esta semana vamos a terminar el 15. Vamos a dar los versículos del 14 al 32, la segunda parte de este capítulo. Vamos a ver lo que viene aquí hablando Pablo, pero justo antes de empezar, como siempre hacemos, vamos a ver lo que vimos la última vez, porque vimos cosas interesantes, ¿no? Como, siguiendo lo que decía el capítulo 14, los fuertes en la fe deben de soportar las flaquezas de los débiles y cómo tenemos que poner un límite bajo la sabiduría de Dios para saber cómo ejercer nuestra libertad en Cristo. No debemos nunca agradarnos a nosotros mismos, sino al prójimo, y Pablo nos puso el ejemplo más claro, que es el ejemplo de Jesús. Por lo tanto, tenemos que hacer lo mismo. La palabra de Dios, Pablo nos dice que fue escrita para que tengamos esperanza y debemos, por lo tanto, recibirnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo lo hizo para la gloria de Dios. Y luego Pablo volvía otra vez a mencionar versículos del Antiguo Testamento y citas del Antiguo Testamento para seguir demostrando que tanto el pueblo judío como el pueblo gentil tienen un mismo Mesías, que es Jesús, y que evidentemente el pueblo gentil, por medio del Mesías, de la fe en el Mesías, también están incluidos en la familia de Dios. Y esto siempre lo hace como ha hecho hasta ahora, sustentándolo con ejemplos bíblicos que también son los que él dice que tenemos la esperanza. Vamos a dar una pequeña introducción al capítulo 15 porque ya se está acercando a la conclusión de la carta a la Iglesia de Roma y explica que los lectores tienen la suficiente madurez para entender su carta y que son llenos de conocimiento y que pueden utilizarla como medio de amonestación a los demás también. Pablo nos explica cómo, aunque no haya terminado todo su ministerio, que llevaba más de 20 años en el apostolado, Pablo está diciendo que su ministerio es para gloriarse no en lo que él mismo personalmente ha cumplido, sino en el Señor. Siempre Pablo exaltando al Señor sobre todo lo demás, que es lo más importante, y cómo nosotros tenemos que aprender. En la siguiente imagen vamos a ver una ilustración de los viajes ministeriales de Pablo. Aquí tenéis la primera imagen, podéis pararla y leerla con tranquilidad. Y luego la segunda imagen es los kilómetros que ha hecho en total, o a los que lo miren por millas. Aquí también tenéis las millas que hizo en totalidad en sus viajes que hizo misioneros, ¿vale? Así que empezamos con la primera parte de esta segunda parte del capítulo 15, ¿no? El versículo 14 al 16, que dice lo siguiente: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esta primera parte, cuando dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, dice, llenos de todo conocimiento. Aquí vemos algunos signos del tipo de iglesia que era esta iglesia de Roma o iglesias de Roma. Pablo deja claro que todo lo que está diciendo y las amonestaciones que está llevando a cabo están dirigidas a una iglesia madura en el Señor. Recordemos que al principio de la carta Pablo nos explica el nivel espiritual de estas personas cuando dice que la fe de ellos es divulgada por todo el mundo, en el capítulo 1, versículo 8, y cómo por medio de la comunicación de algún don espiritual por medio de Pablo pudieran ser confirmados y mutuamente confortados en la fe. Esto lo vemos en Romanos 1, 11 al 12. Esta manera de dirigirse Pablo a los de Roma demuestra que, aunque no tuviesen un conocimiento de todo a la perfección, como por ejemplo estaba explicando en esta carta el Evangelio de los Gentiles, el no hacer tropezar al débil, por ejemplo, sin embargo, estos eran hermanos en general maduros que no perfectos, ¿vale? Esto es interesante también hacer este tipo de distinción. Y esto contrasta con la manera que tenía de, por ejemplo, dirigirse a otras iglesias donde, como los de Galacia, que habían empezado estos a torcerse doctrinalmente y les tuvo que decir, me he hecho vuestro enemigo al deciros la verdad, en Gálatas 4:16. Y también algo parecido lo vimos con la iglesia de Corinto, donde Pablo no pudo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, que lo pone en 1 Corintios 3, 1 al 4. Dice, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Importantísimo prestar atención a las palabras de Pablo. Aquí vemos que
se exponen ciertas pautas que demuestran quiénes son aptos para amonestar a los demás. En este caso, Pablo deja claro que para que esto pueda ocurrir hay que ser, 1, llenos de bondad y 2, de todo conocimiento. Estos son los prerequisitos que vemos por los cuales alguien puede amonestar a los demás. Cuando la bondad y el conocimiento no están presentes, estos dos juntos, entonces las amonestaciones pueden ser, en vez para edificación, para destrucción. Recordamos justo lo que estaba diciendo antes, de cómo uno, si por nuestro conocimiento hacemos tropezar a un débil, este se podría perder y por lo tanto estaríamos pecando contra Cristo. Esto lo vimos en 1 Corintios 8, 7 al 13 y Romanos 14, 5. 2, de cómo debíamos hacer lo que era bueno para edificación y para la paz, Romanos 15, 13 al 20. Y 3, cómo el conocimiento envanecía, pero el amor edificaba, en 1 Corintios 8, 1. Por lo tanto, Pablo concluye que si no tienes el conocimiento que viene de Dios, que aparte de conocer su palabra, también incluye el saber cómo utilizar tu libertad en Cristo para no hacer pecar a los demás, y de cómo no utilizar tu libertad en Cristo como pretexto también para pecar, que también vimos estos ejemplos en Gálatas 5:13 y 1 Pedro 2:16, entonces no puedes amonestar al hermano porque no tienes el conocimiento bíblico ni de la voluntad de Dios ni la bondad. Esta palabra agazosiné, que es nombrada por Pablo y que él también mismo nombra en Gálatas 5:22 como uno de los frutos del Espíritu. Recordemos el fruto de la bondad. Es este fruto que también menciona aquí, que dice que la iglesia de Roma están llenos de bondad. Así que tienen que estar los dos juntos para poder amonestar a los demás. Luego dice más: os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo les está diciendo a los lectores que ha escrito en parte con atrevimiento. Algunos teólogos no se ponen de acuerdo en lo que se refiere al escribir con atrevimiento. Sin embargo, el contexto de lo que sigue después, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, deja claridad en lo que a Pablo se refiere. Y esto se refiere muy posiblemente a la manera que él ha expuesto las verdades de cómo el pueblo gentil también formaba parte del pueblo de Dios por medio de la fe en el Mesías. Este mensaje ahora contextualmente no es un mensaje que pueda parecer atrevido para nosotros, pero en el contexto en el que Pablo escribía lo era totalmente. Y recordemos que para los judíos el pueblo gentil era un desecho, eran sucios e inmundos. Así que este mensaje de Pablo les chocaba, pero recordemos, no es un mensaje nuevo, es un mensaje que ya venía predicho en el Antiguo Testamento, en las profecías de cómo habría la inclusión de los gentiles, que es lo que Pablo hace. Pablo no trae ningún mensaje nuevo. Pablo recuerda profecías del Antiguo Testamento que demostraban cómo esta bendición, que iba a venir por la simiente de Abraham, etcétera, también iba a ser para los gentiles que estuviesen en el Mesías, que estuviesen en Cristo. Así que este atrevimiento puede referirse precisamente a esta parte que estamos viendo aquí. Dice: atrevimiento es como para haceros recordar la manera en la que Pablo expone por medio de la palabra de Dios verdades tales como las que hemos visto al principio, ¿no? La posición del ser humano en general ante Dios en Romanos 1, 18 al 32, la culpabilidad del moralista, Romanos 2, 1 al 16, la culpabilidad del judío, Romanos 2, 17 al 29, el ejemplo de Abraham en Romanos 4 y cómo la promesa y la justificación viene a raíz de la fe. Punto 5, la justificación es por fe, lo que implica que tenemos paz para con Dios, todos por medio de Jesús, Romanos 5. Para que esa paz se pueda aplicar, tenemos que estar en Jesús. Todos los que estén en Cristo llegan a paz con Dios. Su ejemplo como fariseo y su vida de pecado en Romanos 7, la elección de Israel y cómo los gentiles han alcanzado la justicia por medio de la fe en Romanos 9, y cómo los gentiles también estaban incluidos en Romanos 10, 11 y 15. Así que esta manera de atrevimiento explica estas verdades bíblicas que él ha expuesto desde el principio de la carta para demostrar todo este tipo de puntos que he puesto aquí en un resumen, y seguramente habrá más específicos que llegan al corazón de las personas y les demuestran en qué lugar están y cómo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con relación a los gentiles y judíos, etcétera, en general, podrían estar equivocados. Por eso Pablo les escribe para demostrarles que el pueblo gentil, por medio del Mesías, también estaban en el pueblo de Dios. Luego dice: por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Pablo nos dice que su ministerio a los gentiles es por la gracia de Dios. Como siempre decimos, siempre está glorificando a Dios por su llamado,
un llamado que él declaraba abiertamente, ¿no? Como veis en los versículos que ponemos ahí. La palabra que Pablo utiliza aquí como ministro es leiturgos, que significa siervo o ministro o alguien que desempeña un cargo. Y Pablo hace uso de esta palabra una vez más en Romanos, cuando habla de cómo las autoridades son ministras de Dios. Recordemos que lo vimos, Romanos 13:6. Y también Pablo hace uso de esta palabra en Filipenses 2:25 con relación a Epafrodito, que es un ministro. Y también, muy importante, el uso de esta palabra por el autor de Hebreos con referencia a Jesús en Hebreos 8:1-2, cuando dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, en referencia a Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, aquí está la palabra, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí ves la palabra ministro, es la misma palabra que utiliza Pablo aquí en Romanos 15. Y luego dice: para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. La declaración que hace Pablo ahora acerca de los gentiles es totalmente intencional. De hecho, viene justo después de recordarles una vez más por medio de la palabra de Dios que los gentiles también eran aceptos a Dios, que lo vimos la semana pasada, en los versículos anteriores. Y recordemos cómo en la Biblia se nos explica que hay sacrificios a Dios que no les son agradables. Lo podéis ver en Isaías 1-11 y en Jeremías 6:20. De hecho, el mismo Pablo habla en Romanos 12:1 de cómo ellos se tienen que presentar a Dios, cómo deberían presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, lo cual era su culto racional o su culto lógico, como vimos la palabra en griego. Con esta expresión, Pablo deja claro una vez más que los gentiles también le son ofrenda agradable a Dios, siempre, evidentemente, que estas personas estén justificadas por el Señor, o en este caso, santificadas por el Espíritu Santo. Y luego también es importante ver cómo Pablo también nos explica en otro lugar cómo Cristo también era un sacrificio agradable. En Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 17-19. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Si este principio, como habla de cómo tiene pues de qué gloriarse en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, es el mensaje que siempre Él hace desde el principio. La gloria siempre es para Dios, y si tenemos que gloriarnos en algo es en Dios. Tenemos que gloriarnos siempre en Cristo Jesús, y si en nosotros, en nuestras debilidades. En Filipenses 3:3-9, Pablo habla de cómo, aunque tenía de qué confiar en la carne o en las cosas de la carne, siempre se gloriaba en Jesús. Dice lo siguiente: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Interesante e importante estas palabras de Pablo. Pablo sabía que todo lo que había en él y las razones para gloriarse eran razones del mundo. La manera en la que el mundo se rige por medio de la autocomplacencia es contraria a la mente de Cristo. Al Pablo comprender esta verdad, entonces el significado del sacrificio de Jesús, de cómo siendo en forma de Dios se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, como vimos la semana pasada en Filipenses 2:5-9, entonces es cuando se da cuenta de que todo lo que pueda hacer o tener suyo propio, que pueda parecer bueno, no es nada. Es más, todo lo que es bueno viene de lo alto, como nos dice Santiago en Santiago 1:17. Por lo tanto, todo lo bueno que hay en nosotros o en ti, la persona que está viendo, tienes que saber que viene de Dios, y todo lo malo es de nuestra carne. Por eso Pablo se gloriaba en su debilidad, porque le recordaba que tenía que someterse más a Dios y depender más de él. Es importante cuando decimos que todo lo bueno viene de Dios, hay que saber qué es lo bueno, porque lo bueno es
todo lo que viene relacionado con lo que el Señor declara que es bueno, no con lo que nosotros pensamos que es bueno, ¿vale? Esto es interesante también hacer este énfasis. Por eso dice que Él no solía hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles con palabra y con las obras. Así que vemos aquí otra vez la humildad de Pablo, como queda reflejada en cómo deja claro que uno, él recuerda estas cosas a los de Roma por medio de la gracia de Dios, es la gracia de Dios quien le recuerda. Dos, él es un ministro de Jesús, no es su propio ministro, él siempre sirve a alguien. Y tres, la gloria es en Cristo, pues él ha hecho el trabajo por medio de Pablo para que los gentiles puedan conocer el Evangelio. Siempre Pablo dejando claro que él, Señor, es quien toma el control y quien lleva la gloria, y Él es un siervo, que es lo que tenemos que hacer nosotros a la hora de servir al Señor. Saber que Él es el primer lugar y nosotros nada más que siervos o siervos inútiles, ¿no? Dice para la obediencia de los gentiles. Esta obediencia es la que se menciona al inicio de la carta en Romanos 1:5, la cual implica la obediencia a la fe. Y dice en el versículo 5 del capítulo 1, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Esta obediencia de los gentiles es la que les saca de la adoración pagana y la adoración y el servicio, ese que servían pagano, a la adoración, a la verdad, al servicio de Dios o al servicio a Dios. Esta obediencia que Pablo deja claro en esta carta que está abierta a todos, no solamente a judíos, no solamente a los apóstoles, sino a todos aquellos que creen, a todos aquellos que confían en el Señor. Y luego dice con palabra y con las obras. Pablo está diciendo no solamente con palabras, sino con obras que respaldan las palabras. Esto es lo que está diciendo que él está haciendo. En el versículo siguiente vamos a ver, y Pablo va a exponer a qué se refiere con este tipo de obras, ¿no? Dice lo siguiente: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto me recuerda a cuando Pablo habló a la iglesia de Corinto, diciéndoles que vino con demostración del Espíritu y de poder. En 1 Corintios 2, 1-5 dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Lo que vemos aquí que habla también Pablo en Romanos. Dice ahora para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta sabiduría que viene de lo alto, este poder del Señor, este poder del Espíritu Santo que también habla aquí en Romanos. Por eso dice después, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto es una frase importante porque muchos piensan que aquí Pablo habla posiblemente de cuando él estuvo en Jerusalén, que lo vemos en Hechos 9, 26 al 31. Al poco de convertirse, justo después de sus primeras predicaciones en Damasco, que lo vemos en los versículos anteriores, en el 20 al 22 del mismo capítulo. Algunos piensan que se refiere a las visiones que él vio en Hechos 22, 17 al 21, o cuando subió a Jerusalén con Bernabé y Tito, que vemos en Gálatas 2, 1 al 10. Otra posibilidad es que la mención de Jerusalén fuera porque era el lugar de donde salió el Evangelio, que vemos en Lucas 24, 46 al 47, cuando dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sé que cuando dice, de manera que desde Jerusalén, algunos piensan que se refiere porque ese es el lugar donde comenzó la predicación del Evangelio. Otros piensan que es por su pasado, cuando él estuvo en Jerusalén o cuando él subió con Tito y Bernabé, que lo vemos esto reflejado en Gálatas 2, 1 al 10. Así que son posibilidades porque no está claro a la perfección. Y recordemos que el ministerio de Pablo, al cual el Señor le había llamado, comenzó en Antioquía. En Hechos 13, 1 al 3 lo vemos, muy interesante también. Luego dice hasta Ilírico, que se trata de la Yugoslavia y la Albania moderna, la provincia que bordea el mar Adriático. Aquí lo podéis ver en esta foto, es esta área de aquí, ¿vale? Ilírico no está mencionado en el libro de Hechos. Algunos piensan que como el ministerio de Pablo en Jerusalén fue pequeño, lo que quiere decir es que él había predicado desde los límites de Jerusalén hasta los límites de Ilírico. En este caso, las palabras de Pablo indicarían que no había predicado en estos lugares específicamente, y aquí
F.F. Bruce dice en su comentario a los Romanos lo siguiente, esta es una traducción mía, abajo podéis ver la cita en inglés. Ilírico no se menciona en Hechos ni en ninguna de las cartas paulinas hasta este momento, pero el intervalo entre el final del ministerio de Pablo en Éfeso y su partida en su último viaje a Jerusalén, aunque se comprimió en un breve espacio en Hechos 20:1 al 6, probablemente cubrió la mayor parte de 2 años. En algún momento durante este periodo parece que Pablo atravesó Macedonia de este a oeste a lo largo de la vía egnaciana y se dirigió al norte hacia Ilírico. Pasar algún tiempo en un entorno de habla latina, como el que encontraría en el Ilírico, sería una preparación útil para su campaña planeada en España. Así que esto es lo que algunos piensan, que se refiere a esto cuando habla de Ilírico y Jerusalén, ¿vale? Para que veáis diferentes tipos de opiniones al respecto, porque no hay claridad. Así que puede ser que Pablo se refiriese a los bordes de un lugar hasta otro, hasta donde él llegó, o que se refiriese a Jerusalén, por donde salió el Evangelio, y por su corta experiencia, entre comillas, ahí, y luego que fue a Ilírico, realmente, como dice aquí el comentario de Bruce, y la posibilidad de que él pudo ir ahí con la intención de pasar un tiempo en un entorno de habla latina para poder ir a un país como España, ¿no? Seguimos, 20 al 21, y de esta manera me esforcé al predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Aquí Pablo está hablando de su ministerio principal, hasta el momento no era el de pastorear una iglesia en particular, pero el de evangelizar, y posiblemente fue el mayor llamado que él tuvo. Y en este contexto en particular, y a causa de su llamado específico, era con relación a la evangelización a los gentiles. Importante remarcar que, aunque establecía ancianos y líderes de iglesias en sus viajes, ¿no? Esto no significaba que Pablo no siguiese ministrando a esas iglesias que él ya había estado o visitado, y dos, que tampoco pudiera ministrar en iglesias en las que no había estado, como el caso de Roma. Así que él fuese un evangelista no significaba que no podría ministrar en otras iglesias que él había estado y también que no había estado, como estamos viendo aquí, con la iglesia de Roma. Algunos han acusado a Pablo de contradecirse al decir que no quiere predicar donde otros hayan predicado para no edificar en fundamento ajeno, pero al mismo tiempo escribe a la iglesia de Roma, donde él se enseña sin haber sido él quien estableciese esta iglesia. Sin embargo, aquí hay un error de interpretación porque Pablo no está diciendo que él no puede predicar y enseñar en otras iglesias que él no haya fundado, puesto que el contexto deja claro que Pablo está hablando específicamente de la labor evangelística del anunciar el evangelio. No el de predicar en una iglesia, no el de ministrar en una iglesia, ¿vale? Son dos cosas diferentes. De hecho, la mención que Pablo hace en el versículo después, que es la mención de Isaías 52:15, deja claro que lo que él habla es de la evangelización a aquellos que no habían oído la palabra de Dios. Es significante ver la vocación evangelística que Pablo tiene. No quería ir a sitios a evangelizar donde ya habían ido otros evangelistas, sino a sitios donde la palabra no había sido predicado. ¿Y esto qué nos demuestra? Pues su amor por las almas perdidas y cómo ponía en primer lugar a Jesús al poner su vida en peligro, porque podría ir a sitios donde el evangelio no había sido predicado ni aceptado y podría sufrir consecuencias en su cuerpo, hasta incluso la muerte. Pero el amor al Señor y esa labor evangelística que él tenía y este llamado al pueblo gentil hacía que fuese a sitios donde el evangelio todavía no había sido predicado. Así que esta parte que viene aquí cuando dice aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán, es una mención, como hemos dicho anteriormente, a Isaías 52:15, como veréis aquí en esta imagen, ¿vale? Esta parte de aquí, que es una mención de la segunda parte de Isaías 52:15, como veis aquí. Y como siempre vamos a ver la versión de la Septuaginta, porque aquí vamos a ver cómo también Pablo hace en esta ocasión otra vez una mención palabra por palabra a esta segunda parte que veis aquí, ¿vale? Del griego de la Septuaginta. Como siempre digo, pues muy interesante. Versículo 22 al 28. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto,
y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Cuando dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces a ir a vosotros, aquí vemos la sumisión de Pablo a Dios, a su ministerio, y cómo, aunque quería haber ido a la iglesia de Roma, no pudo porque su llamado era más importante que su voluntad, algo que deberíamos todos aprender. Algunos ligan este versículo con Romanos 1:13, donde utiliza la palabra colío, que significa prohibir, impedir, detener, estorbar, negar o retener. Esta palabra la vemos aquí en Romanos 1:13, donde dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. Aquí veis esta palabra colío, estorbado. Esta interpretación entendería que la causa por la cual Pablo no pudo visitar a los de Roma antes es porque el Señor se lo impidió. De hecho, vemos un ejemplo parecido en Hechos 16:6, donde el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia para que predicasen en Macedonia. Recordemos con la visión que él tuvo del macedonio. La misma palabra que hemos visto aquí en Romanos, prohibido, colío. Así que puede ser esta posibilidad que el Señor prohibió a Pablo para centrarse en su predicación a los gentiles, ¿no? Sería una posibilidad que pudiera haber ocurrido. Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, ¿qué nos indica esto? Pues que ya no necesita más predicar por esas zonas. La razón específica se desconoce. Se podría decir que a lo mejor el Señor les dijo que ya basta, ¿no? O que Pablo ya habría establecido ancianos y líderes para la enseñanza y la evangelización a otras zonas de esos límites, ¿no? Pero por estas razones parece indicar que su ministerio evangelístico en esta área había terminado por el momento al menos y se dirigiría a España ahora para seguir su llamado de la predicación a los gentiles, y de camino pasaría por Roma para ver a los hermanos. Iba a dejar esta ofrenda en Jerusalén, pasaría por Roma y después iría a España. Este era el itinerario que él quería hacer. Y una pequeña nota sobre España muy importante. La ciudad de Tarsis, mencionada en la Biblia, se trata de una incógnita a la hora de situarla en un mapa o en un lugar específico en el mundo, ¿no? Sin embargo, una de las posibilidades es que sea en referencia a la ciudad española de Cádiz. De esto ser así, podría ser que la visita de Pablo a España estuviera relacionada con la profecía de Isaías 66, 18 al 19, donde el Señor pondrá una señal, podría ser, por ejemplo, la cruz de Jesús o la resurrección, y enviaría a personas para que publiquen la gloria de Dios a las naciones. Dice lo siguiente: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Así que si de esto ser así, pudiera ser que Pablo estuviera cumpliendo el acometido del llegar a Tarsis, a España, y predicar el Evangelio donde todavía no había llegado. Así que esto es una posibilidad, ¿no?, que dejamos ahí para que creo que es interesante, pues, hacer este posible pensamiento y ver si esto quizás sea una posibilidad de que Pablo, como él dirigía todas las profecías del Antiguo Testamento y demostraba cómo estaban cumpliendo en el Nuevo Testamento, sabemos que algunas que son futuras, cómo podía ser esta una y Tarsis ser España, ¿no? Podría ser una posibilidad. Esto es una corriente de opinión que estamos aquí diciendo para que veáis otro motivo, otra posibilidad por el cual Pablo fuese también o tuviese este llamado de ir a España, ¿vale? Seguimos, versículo 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. La visita de Pablo a Roma tenía dos intenciones. Una de ellas era la de visitar a una iglesia madura y gozarse con ellos antes de comenzar su viaje misionero a España, y la otra razón era para que la iglesia de Roma le ayudase económicamente para este viaje que iba a hacer a España. La palabra que Pablo utiliza como encaminar se trata de la palabra propempo, que significa encaminar, proveer lo necesario para un viaje y acompañar. Y Pablo la utiliza, por ejemplo, en Tito 3:13 para hablar de cenas y de palos y cómo debía Tito de encaminarles con solicitud para que nada les faltase. Esto lo vemos en Tito 3:13, ¿verdad? Otra ocasión donde Pablo utiliza esta palabra es en 1 Corintios 16:6, con relación al servicio de los de Corinto con Pablo para apoyarle a donde debía de ir. También el apóstol Juan utiliza esta palabra en 3 de Juan 5 al 8, cuando habla a Gallo de cómo tiene que ayudar a los hermanos para que continúen su viaje.
Luego dice para ministrar a los santos. Va a Jerusalén a ministrar a los santos. Pablo se dirige para este tipo de cometido. La palabra que Pablo utiliza para ministrar es el verbo diaconeo, que implica servir, cuidar, atender, ser un diácono o ejercer el diaconado. Y luego dice que las iglesias de Macedonia, junto con las de Acaya, tuvieron a bien hacer una ofrenda a los pobres que hay entre los que están en Jerusalén. Así que estas iglesias gentiles habían hecho una ofrenda a los hermanos pobres que estaban en Jerusalén. Esto es importante porque es algo que le recordaron Jacobo, Pedro y Juan a Pablo cuando él estuvo en Jerusalén, de acordarse de los pobres. Esto lo podéis ver en Gálatas 2. Esta ofrenda para los santos también se ve en 1 Corintios 16, 1 al 4, también en 2 Corintios 8, capítulo 8 y capítulo 9. Dice aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, 1 Corintios 16, 1 al 4, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. De hecho, en Hechos 24:17 se nos menciona una de estas ocasiones en su defensa ante Félix, cuando dice, pero pasados algunos años viene a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Así que vemos aquí una ocasión cuando esto también ocurre. Versículo 27 al 28. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que las ofrendas de las iglesias gentiles de Macedonia y Acaya para los pobres que había entre los santos de Jerusalén son importantes por dos motivos. Uno, porque se hacía la voluntad de Dios de dar a los pobres, como hemos visto con anterioridad, junto también con las palabras que le dijeron a Pablo, Jacobo, Pedro y Juan, como veis en Gálatas 2, 9 al 10, de acordarse de los pobres. Y dos, también demostraba a los judíos el amor de los gentiles, lo cual ayudaba a estos a ver que eran también los gentiles hermanos en Cristo y que les apoyaban. De hecho, Pablo les dice, tuvieron a bien en el versículo 26, lo cual implica una disposición de los gentiles que iba más de las palabras. Pablo explica esta forma de dar de la iglesia de Macedonia en su carta a la iglesia de Corinto, llamando esta donación a los santos como algo que fuese un privilegio, por lo cual rogaron a Pablo que pudiesen hacer este privilegio y participar en este privilegio de la ofrenda de los santos. En 2 Corintios 8, 1 al 4 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Importante las palabras que Pablo está diciendo. Pues doy testimonio de que con agrado, ¿has visto? Lo importante, el agrado, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El ayudar a los santos, a los necesitados de las iglesias, es un privilegio para estas personas de Macedonia, que vemos como dice Pablo que estaban en gran tribulación y en profunda pobreza, pero daban, y para ellos eran considerado un privilegio dar a los santos. Y una nota importante, vemos como Pablo nunca pide estas ofrendas a la iglesia de Corintios de una forma de mando, ¿vale? Podéis leer 2 Corintios 2, 8 al 8 para que veáis cómo hay que pedir ofrendas y no como algunas personas lo hacen mandando a los demás. Y hemos visto cómo los gentiles mencionan este agradecimientos al ser partícipes en los bienes espirituales y cómo son deudores, de tal manera que la administración espiritual por los hermanos de Jerusalén es recompensada también por una administración material de los gentiles a los hermanos santos de Jerusalén. Muy parecido a lo que Pablo dice a la iglesia de Corinto, aunque él mismo parece que no quiere utilizar de este derecho. 1 Corintios 9, 10 al 11 dice, ¿o qué dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Increíble las palabras de Pablo y el amor que él tiene por el Señor.
En Hechos 20, 32 al 35 dice lo siguiente: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que lo que he sido necesario para mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Interesantísimas palabras del Señor Jesús, ¿no? Quien tenga oídos, oiga. Así que dice: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que él va a dar una ofrenda a los de Jerusalén, esta ofrenda de las iglesias gentiles, y después iba a ir a Roma a regocijarse con los hermanos, a pasar tiempo con él, y que también estos le ayudasen para su viaje que iba a hacer a España. Versículo 29 al 32. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, pero ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Esta primera parte, cuando dice: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, algunos toman esto como la abundancia que económicamente el Señor pudo bendecir a los de Jerusalén y en cierta manera a Pablo, aunque lo más probable es que hable de las bendiciones espirituales que vienen de la bendición de Cristo, el Evangelio de Cristo. Luego dice que ayuden en oración a Dios para que sea librado Pablo de los rebeldes que están en Judea. Así que Pablo nos vuelve otra vez a enfatizar en la importancia de la oración y de cómo la intercesión de la iglesia es necesaria. Aunque él fuese un apóstol, él pide oraciones a los demás. Importante ver esto, ¿vale? La iglesia debe de interceder por los evangelistas y líderes espirituales y deben de estar unánimes en oración para protección de los siervos de Dios. Pablo pide por este tipo de intercesión en muchas de sus cartas. Podéis ver aquí unos cuantos ejemplos: 2 Corintios 1:11, en Efesios 6:18 al 19, en Colosenses 4:3, en 1 Tesalonicenses 5:25 y también en 2 Tesalonicenses 3 al 1 como algunos ejemplos, ¿vale? Lo dice para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, algo que Pablo ya también sabía que iba a ocurrir, pero aún así pedía oración para que el Señor quizá aliviase un poco lo que le iba a ocurrir. En Hechos 20, 22 a 23 dice lo siguiente: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Así que él lo sabía y pedía oración por este tipo, ¿no?, de cosas que le iban a ocurrir. Recordemos la profecía de Ágabo que le dice: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Vimos cómo los hermanos que estaban ahí pues le rogaron a Pablo que nos subiese a Jerusalén, pero Pablo respondió diciendo que qué hacían, llorando en ese sentido, porque él estaba dispuesto no ser solamente atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pero vemos cómo Pablo pide oración para este tipo de situaciones que él se iba a encontrar. Así que vemos la importancia de la oración, la profecía y la voluntad de Dios. Es importante remarcar que la oración que pedía Pablo no tenía que implicar que él quería que las oraciones impidiesen la palabra profética. También tenemos que considerar que la oración que pide Pablo también puede ser para fortaleza, esperanza y persistencia en medio de las tribulaciones. Y luego Pablo dice que él espera que la ofrenda de su servicio a los santos de Jerusalén sea acepta. Qué humildad, ¿no?, demuestra, y cómo su servicio lo ve como ofrenda, y no solo les pide oración para ser librado de los rebeldes, sino también para que se mantenga en su camino y su servicio sea agradable al Señor. Recordemos cómo en el versículo 16 Pablo habla de la ofrenda agradable que los gentiles pueden ser, y así que vemos cómo Pablo equipara su servicio también como ofrenda agradable, de la misma manera que los gentiles ahora también podrían serlo en Cristo Jesús. Y lo dice para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Sigue en la misma tónica donde se pide que las oraciones le ayuden para poder ir a verlos y llegar con el gozo de Dios al haber perseverado en el Señor y haber sido digno de ser participante de los padecimientos de Cristo. Algo muy parecido a lo que dice Pedro en 1 Pedro 4:12 al 14, como dice: sino gozaos, en el versículo 13, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Lo dice que sea recreado juntamente con vosotros, ¿no? Recordemos cómo la iglesia de Roma era una iglesia con conocimiento, aptos para corregir y ser corregidos. Así que iglesia que tenía mucha fe,
que eran famosos por todo el mundo, ¿no? En esa región de la época, y por eso cuando Pablo planea visitarlos, pues es para gozarse, fortalecerse juntamente con ellos, lo cual representa la manera en la cual un siervo del Señor tiene que ir a una iglesia o visitar una iglesia. La diferencia, por ejemplo, del enfoque que Pablo hace con los de Roma, con, por ejemplo, los de Corinto, es muy interesante. Por ejemplo, en 1 Corintios 4, 18-21, que dice: mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Vemos ya la diferencia que hay, ¿no? Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Vemos aquí cómo el enfoque de las cartas son diferentes, ¿no? La iglesia madura, de gente apta, que tiene el conocimiento y la bondad para corregir unos a otros, que a lo mejor tenían algún tipo de creencias doctrinales, por eso de los gentiles, judíos, etcétera, y alguna que otra cosa, pero vemos cómo tenían una diferencia en comparación con la iglesia de Corinto, ¿no? Que vemos aquí. También vemos algo parecido con la iglesia de Galacia, donde parece que había un poco de problemas doctrinales y les dice que se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Gálatas 1:6, les llama insensatos, Gálatas 3:1, y les dice que él se había convertido en su enemigo al decirles la verdad, como hemos visto antes, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo Pablo visita a iglesias y cómo, dependiendo de la madurez, crecimiento y años en el Evangelio, Pablo les habla de diferente manera. A los romanos, que era una iglesia madura y con fe, Pablo quería regocijarse y llenarse con ellos, comunicar dones espirituales, ser mutuamente confortados por la fe. Sin embargo, por ejemplo, en la iglesia de Corinto y las iglesias de Galacia, pues el enfoque era diferente, porque teniendo que ser maduros no lo eran. Razones como las falsas doctrinas en Galacia o divisiones como en Corinto eran suficientes para que Pablo fuese más duro en sus cartas. Pablo también para algunos no quería ser carga en la necesidad, y todo esto por la carnalidad de las personas y falta de servidumbre y agradecimiento al siervo de Dios. 2 Corintios 11:9, que dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Interesante cómo Pablo hacía esto y cómo sabía qué tenía que hacer para no ser gravoso a las personas, que también tienen que ser suficientemente maduras para dar al siervo del Señor. Pero como no lo eran, Pablo pues intentó no serles gravosos, ¿no? Pero al mismo tiempo, los que estaban en error eran la iglesia de Corinto, ¿no? Y el versículo 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Como está ahora Pablo hablando de Dios como la fuente de la paz, que sobrepasa todo entendimiento, que vimos la semana pasada, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Bueno, pues hemos visto cómo la iglesia de Roma es una iglesia madura, que son aptos para corregir y para amonestarse los unos a los otros, porque tienen este conocimiento y esta bondad, están llenos de conocimiento y la bondad. Esta mezcla que tienes que ser de esta forma. Conocimiento solo envanece, con el amor edifica, y por eso se pueden amonestar los unos a los otros. Vemos cómo Pablo era un ministro a los gentiles, porque ellos también eran parte del cuerpo de Cristo por medio del Mesías. Pablo evangelizó en lugares donde el evangelio no había sido evangelizado. Recordemos que no está hablando que él no predicaba en sitios donde había predicadores, sino evangelizar, que es lo que algunas personas han malinterpretado las palabras de Pablo. El motivo de esta predicación del evangelio que el Señor le ha llamado por esas áreas es la que ha hecho que Pablo no pudiera ir a ver a los de Roma, aunque en su corazón quería ir a ver a los de Roma. Pero les dice en esta carta cómo él va a dar una ofrenda a Jerusalén, a los santos de Jerusalén, pero cuando haya dado esta ofrenda irá a Roma, como hemos visto, para gozarse, fortalecerse, confortarse mutuamente por la fe con los hermanos de Roma, y que ellos les encaminasen, le ayudasen en su viaje misionero a España. Y luego también Pablo sabía cómo iba a tener problemas en Jerusalén, y como pide oración para que el Señor pues le ayude en estos momentos que él iba a recibir, en estas situaciones que él iba a encontrarse, ¿verdad? Y bueno, con esto terminamos el estudio de hoy. La semana que viene empezaremos con el capítulo 16 de Romanos. Muy interesante lo que viene diciendo Pablo en este último capítulo, ¿vale? Bueno, nada más, hermanos, muchas bendiciones, gracias por ver el vídeo, espero que haya sido de bendición, y como siempre, si tenéis alguna duda me podéis escribir y yo os responderé lo antes posible, o poner un comentario aquí abajo también en el vídeo. Nada más, que el Señor os bendiga y hasta la semana que viene.